Si algo debe llamarnos la atención, son las complementariedades y analogías perversas en la historia política, sobre todo reciente. Antes hablamos de paradojas de la modernidad, de paradojas en la historia política de la modernidad, donde a pesar de las grandes diferencias de los opuestos, al final terminan siendo simetrías de lo mismo. Un modelo con dos caras opuestas, pero que se complementan. Eso es lo que tenemos. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos esto? Ya Michel Foucault había encontrado en su arqueología del saber, es decir, en una arqueología crítica de las estructuras de pensamiento, o en una crítica histórica o una historia crítica de las estructuras de pensamiento, las complementariedades simétricas de corrientes que aparentemente se oponen, pero cuya estructura subyacente hace de modelo, de paradigma. Mercantilistas y monetaristas, por ejemplo, en la historia de la teoría económica. Y haciendo una revisión de la historia política, podemos ver que también hay simetrías, por ejemplo, entre liberales y socialistas, que se oponen, se interpelan, pero al final forman parte del mismo modelo, de un modelo estatal, cuya cara liberal aparece como Estado de Derecho y cuya cara no liberal, socialista real, aparece como Estado policial. En realidad el Estado policial es subyacente también al Estado liberal. Aunque el Estado liberal aparece de modo forzado, hipertrofiado y adulterado en el Estado socialista, que también plantean constituciones. Desaparecen los partidos, pero aparece el único partido. Y la paradoja vuelve a realizarse en sus metamorfosis entre el neoliberalismo y el neopopulismo. El neoliberalismo, que sería una especie de extensión, desplazamiento esquemático del liberalismo, y el neopopulismo, que sería una especie de versión esquemática de los nacionalpopulismos de mediados del siglo XX en América Latina, terminan reproduciendo el mismo modelo que hemos llamado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es esto lo que nos debe llamar la atención, estas analogías perversas, puesto que nos muestran de manera patente, aunque tomemos conciencia después de qué ha pasado, si medimos en términos de tiempo, si hablamos de coyunturas, tomamos conciencia en otras coyunturas, haciendo una especie de análisis retrospectivo o remembranza retrospectiva, y nos damos cuenta precisamente de las similitudes, de las analogías que evidencian pues las estructuras subyacentes de lo mismo. Entonces, tanto en lo que podemos llamar el saber, que es una composición estratificada entre lo visible y lo decible, como en
las mallas institucionales y las prácticas de la política y lo político, que también suponen instituciones y por lo tanto estratificaciones políticas, pero ya no solamente en el sentido de los saberes, sino el sentido de la incorporación de los agenciamientos concretos de poder a la máquina abstracta de poder, que es el poder mismo. Es decir, el poder como estrategia mayúscula de las máquinas de captura de la potencia social, de la fuerza social, para despojarlas de su potencia, de lo que pueden, y convertirlas en esclavas, fuerzas esclavas, esclavizadas, usadas en contra de sí mismas, favoreciendo las propias finalidades y objetivos de la máquina abstracta del poder, pero sobre todo de los agenciamientos concretos de poder, de las mallas institucionales. En otras palabras, los agenciamientos concretos de poder es donde se reúnen discursos y se reúnen fuerzas. Diferenciamos entonces, si ustedes quieren, para hablar ya de manera más amplia, saber de poder. Pero diferenciamos saber, política y poder. El poder se mueve de una manera microfísica, de una manera molecular, en tanto que el saber y la política se mueve de una manera molar, macrofísica. Pero ambos se integran, ambas dimensiones se integran, la dimensión microfísica y la dimensión macrofísica, la dimensión de las dinámicas moleculares y las dinámicas molares se integran y se articulan, se suponen. Es decir, las dinámicas molares suponen las dinámicas moleculares. Pero cuando hablamos de política y de lo político, estamos hablando de una dimensión también institucional y también molar, aunque supongamos las estrategias de las dinámicas moleculares, de las fuerzas. Es decir, hay que pensar la composición entre lo micro y lo macro, entre lo molecular y lo molar. Entonces, así sí se entiende y se explica lo que estamos diciendo y lo que estamos tomando en cuenta como referentes. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que distinguir política de poder y tenemos que distinguir saber de poder. No estamos incorporando todavía la otra dimensión que tiene que ver con la hermenéutica del sujeto, con la constitución de subjetividades y sus interpretaciones. Pero aquí basta, digamos, lo que hemos dicho, sobre todo para ir descifrando esto de las analogías perversas. En pocas palabras podemos decir que estamos ante la evidencia de las analogías a pesar de las diferencias. Y eso obviamente nos tiene que decir mucho para interpretar la historia política, sobre todo la historia política reciente. Y hacemos una pregunta concreta: ¿qué se diferencia, por ejemplo, Evo Morales, Aima, de Jair Bolsonaro? Se diferencia en el discurso, se diferencia en la ideología, pero hacen lo mismo en lo que respecta, por ejemplo, a la incineración de la Amazonía, de los bosques de la Amazonía, de una manera descomunal, porque forman parte precisamente de un modelo, del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que está subordinado al modelo de la acumulación ampliada de capital que funciona mundialmente bajo la dominancia del capital financiero, especulativo y extractivista. De la misma manera podemos preguntar en qué se diferencia,
pues Daniel Ortega de Duque. Ambos son regímenes altamente despóticos que recurren al terrorismo de Estado y al uso de formas paralelas, no solamente del ejercicio de las dominaciones, sino el del ejercicio y el desencadenamiento de la violencia. Y ambos forman parte precisamente de esa articulación cómplice con las estructuras del lado oscuro del poder, que son los cárteles. Y por lo tanto también podemos preguntarnos en qué se diferencia Duque de Maduro, que están más cerca, tienen una frontera, pero tienen ideologías aparentemente distintas y tienen regímenes aparentemente distintos que se reclaman opuestos y antagónicos, pero en realidad ambos están subordinados a estructuras de poder, del lado oscuro del poder, de los carteles. Y ambos usan también el terrorismo de Estado. Y ambos recurren también a procedimientos y a formas paralelas de desencadenamiento de la violencia. Ambos son regímenes despóticos, aunque en un caso se autonombren de izquierda, en el otro caso se señalen como de derecha. Entonces, es esto lo que nos debe llamar la atención. ¿Y por qué ocurre esto? Esa es la pregunta. Bueno, eso ocurre porque tenemos una mirada todavía esquemática. Creemos en los dualismos, en el esquematismo dualista. Como si el esquematismo dualista nos estuviera planteando precisamente una contradicción. Cuando, digamos, si nosotros vemos de manera más minuciosa, observamos que la contradicción en realidad es una complementariedad. Eso es lo que ocurre. Entonces, el problema de la liberación, de la descolonización, de la emancipación de los condenados de la tierra, no va a venir, pues, a través de estas expresiones, estas formaciones discursivas opuestas, y sobre todo no va a venir de aquella formación discursiva que se reclama de la justicia, en contraposición de aquella formación discursiva que se reclama de la libertad, que está restringida a la libertad de mercado, a la libertad de empresa, a la competencia. Pero de libertad en el sentido pleno de la palabra, es decir, de desarrollo de la potencia social, colectiva, grupal, individual, no hay nada. Lo que tenemos son camisas de fuerza, es decir, además instituciones de encierro o instituciones de control. Es decir, se restringe la libertad en tanto potencia, pero se acepta la libertad en tanto, digamos, normas jurídicas que ya son limitaciones de la misma libertad. Y por el otro lado, se habla de justicia, pero la justicia también está restringida a un ámbito jurídico-político. Es decir, en realidad no hay un despliegue y un desenvolvimiento de la justicia. Lo que hay es un despliegue y desenvolvimiento del Estado que usa la justicia en función de las finalidades políticas de dominación. Entonces, tenemos más analogías que diferencias. Y es eso lo que nos debe llamar la atención. Entonces, aquí se han confundido las cosas. Es decir, hay que salir de esa mirada del esquematismo dualista. E incluso más allá de esa mirada dialéctica que supone que las contradicciones se pueden superar en una síntesis. Todo eso es abstracto. En la síntesis lo que se hace es revivir las contradicciones de otra manera.
aparentemente afirmando un lado de la contradicción o el otro. Es decir, la síntesis puede ser más bien una especie de subsunción de un lado por el otro. ¿Qué es eso? El hegelianismo y la dialéctica hegeliana. Y es eso, al final de cuentas, el estado policial de los regímenes que han usado el marxismo para legitimar la dominación de una casta, la casta burocrática. Entonces, tenemos analogías perversas que tienen que ser explicadas, pero no en función precisamente de la ideología. Pueden haber diferencias ideológicas, pero no son sustanciales, por así decirlo. Pueden haber diferencias en el discurso, pero no son sustanciales. ¿Dónde se encuentran las verdaderas diferencias? O en este caso, las analogías. Se encuentran precisamente en ese juego que hay entre saber-poder, y en este caso todavía no hemos incluido porque no lo hemos expuesto, pero lo vamos a decir, la hermenéutica del sujeto, es decir, la constitución y desconstitución y reconstitución de sujetos o de subjetividades, es decir, de interpretaciones que tienen que ver con el ámbito cultural. Entonces, es allí donde tenemos que encontrar. ¿Y qué ocurre? Bueno, la ideología sirve sencillamente para legitimar las dominaciones. ¿Y los discursos para qué sirven? Para expresar de una manera audible y visible en términos de un uso muy pedestre del discurso político restringido a una narrativa también restringida. Es decir, el uso del discurso sirve para eso, para materializar esa legitimación. Entonces no está ahí. Y si hablamos de política, es decir, de los estilos políticos, ¿qué es lo que encontramos? Si nosotros analizamos los estilos políticos en el gobierno, no vamos a encontrar muchas diferencias en los estilos políticos del gobierno. Podemos encontrar diferencias regionales, inclusive coyunturales o de periodos y locales, pero, digamos, el ejercicio político en el gobierno en realidad tienen instrumentos y procedimientos muy parecidos. Un ejemplo, es decir, gobiernos de izquierda, entre comillas, y de derecha, entre comillas, hacen lo mismo, usan el mismo discurso para atacar a sus enemigos. Los acusan de terrorismo o de conspiración. Es decir, es el mismo mecanismo y usan la administración de justicia para judicializar la protesta, la oposición, la movilización, la demanda social. En ambos casos, a pesar que lo hagan distintas personas, distintos estilos y distintas ideologías y distintos discursos, pero hacen lo mismo. Entonces estamos ante un mismo régimen de características mundiales. Es decir, estamos ante el imperio, el orden mundial, que está compuesto por estados-nación, sean liberales o socialistas, sean neoliberales o neopopulistas. Es decir, es la misma composición, es el desarrollo proliferante de las dominaciones, de la casta política y del conglomerado burgués que disputa el excedente. En el caso de la casta política de izquierda o de derecha, ¿qué disputan? Disputan el control del Estado, de las mallas estatales, porque son aparatos altamente eficaces en el despliegue de las dominaciones. Entonces, estamos en otra cosa si movemos la mirada, si tenemos una mirada más amplia, más profunda y más amplia, más microfísica y más macrofísica, pero de una manera articulada e integrada. Entonces ahí nos damos cuenta que precisamente tenemos que salir
de estas analogías perversas. Lo que hemos dicho antes del círculo vicioso del poder. Porque estamos ante un círculo vicioso del poder. Estamos ante un círculo vicioso de las dominaciones, que en el fondo, ya lo hemos dicho también, son patriarcales. Es decir, forman parte de la reiteración recurrente y la metamorfosis de la dominación de las fraternidades masculinas, desde tiempos inmemoriales del comienzo de la civilización. Porque antes de la instauración de la civilización, es decir, de las sociedades circunscritas a las ciudades, o cuyo centro está en las ciudades, teníamos sociedades de características matriarcales y más dispersas, más intermitentes, no solamente más nómadas, sino más vinculadas a los ciclos vitales. Entonces, las dominaciones masculinas han impuesto decursos civilizatorios que nos han llevado precisamente a la convergencia mayúscula y planetaria, mundial más bien, de la civilización moderna, que es como una especie de desmesura de todas las civilizaciones, que en el fondo son las formas de materialización, de civilización y cultura, de las formas metamorfoseadas de las dominaciones masculinas. En eso estamos completamente de acuerdo con Abdullah Öcalan. Entonces, el problema es otro. No es el problema de que nos cuenta la narrativa discursiva de la política, la narrativa discursiva de la ideología, que aunque tengan distintas versiones y tengan distintos héroes, entre comillas, estos grotescos personajes de la política que son investidos mediáticamente como héroes, aunque tengan héroes distintos, con distintos matices y colores, en realidad reproducen la misma estructura narrativa de legitimación. Entonces, hoy los pueblos y las sociedades están enfrentando estas estructuras de poder, estas formas polimorfas de dominaciones desplegadas que hacen uso efectivo de los saberes circunscritos y mermados, de las tecnologías y las ciencias restringidas a la acumulación ampliada de capital, de las instituciones que son verdaderos agenciamientos de poder que articulan discursos y reúnen fuerzas para los efectos y las finalidades de las dominaciones. Entonces, eso es lo que se está enfrentando. Repitiendo lo que dijimos también en el debate entre Bakunin y Marx. Bakunin le dijo a Marx que no puede combatir el capital desde la otra cara del capital, que es el Estado. Esa es una contradicción profunda. Es decir, de inicio hay un fracaso precisamente de la utopía marxista. Es contra el Estado. Es contra las instituciones que se fetichizan, contra el fetichismo de las instituciones. Entonces, es la crítica de la economía política generalizada y es la crítica de la fetichización generalizada. Y la crítica a la fetichización generalizada implica fundamentalmente la liberación de la potencia social. En términos concretos, se apunta al ejercicio de la madurez de los pueblos y las sociedades que tienen que autogobernarse, que tienen que autorrepresentarse, por así decirlo. Es decir, tienen que diseminar la representación en todos, en las asambleas, en la conformación y en la búsqueda de consensos para lograr transiciones que liberen a la sociedad de toda su larga arqueología de saberes de legitimación, de toda su larga genealogía
de poder y de dominación que tiene que liberar a la sociedad de la civilización misma y de la civilización moderna, y que tiene que liberar a las sociedades y a los pueblos de las dominaciones de las fraternidades masculinas. Lo que llama Abdullah Öcalan matar al hombre. Es decir, liberar el cuerpo, el devenir del cuerpo, reinsertar a las sociedades de los ciclos vitales planetarios, volver a formar parte, no solamente consciente, sino en su plena realización de los ciclos ecológicos. Ahí está la tarea. Esa es la diferencia con la historia política de los socialismos, de los populismos, todos ellos autoritarios.